Hola chicos, bueno, espero que hayan tenido un buen descanso. Ahora en un rato voy a armar el grupo para que nos manejemos por esa vía. De todos modos, las clases van a ser publicadas siempre en la plataforma y los voy a notificar de las mismas a través de la plataforma por una cuestión de dejar un registro institucional, digamos, de nuestro avance, ¿sí? Pero lo que sea consultas y eso lo manejamos por WhatsApp. Bueno, nos toca continuar en el único encuentro que tuvimos antes del receso. Habíamos eh, comenzado con el concepto de límite funcional, un concepto que lo encaramos desde un punto de vista muy gráfico. Vimos los distintos tipos de límite que existen y dejé una serie de actividades de la guía que se podían resolver. La idea es hoy avanzar un poquito sobre ese tema, empezando con lo que es el cálculo del límite funcional, es decir, resolver límites a partir de la ecuación de la función y no desde el gráfico, que es lo que hicimos hasta ahora. Bueno, nos proponemos resolver límites sin depender del gráfico de la función, es decir, a partir de la ecuación. Las estrategias, las mecánicas que vamos a aplicar cambian radicalmente según se trate de un límite de variable finita, es decir, cuando x tiende a un número, o bien un límite de variable infinita, es decir, cuando x tiende a infinito. Hoy empezamos a ver el primer tipo de límites, o sea, vamos a empezar a ver cómo trabajar con límites de variable finita. Y presento un ejemplo sencillito para empezar. Supongamos que se nos pide calcular esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 6. O sea, me interesa saber a qué se aproxima la función f de x igual x cuadrado menos 6, una función cuadrática, a medida que x toma valores muy, muy próximos a x igual 2, tanto por izquierda como por derecha. Hago esta aclaración como para no desprendernos del concepto de un límite, ¿no? Bueno, el primer intento por resolver un límite siempre es reemplazar, es decir, especializar la función en el valor al cual se está queriendo acercar x. Si al reemplazar, en este caso la x por 2, porque es el valor al cual se está acercando, obtenemos un número, ese será el resultado del límite. Bueno, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 6. Reemplazo, me queda 2 al cuadrado menos 6. Eso es menos 2. El menos 2 es un número, creo que estamos todos de acuerdo. Con lo cual, ese es el resultado de este límite. Bien, fácil, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esto de acercarse por izquierda y por derecha? Tanto que insistí en el encuentro anterior de límites laterales, que si son iguales, que si son distintos. Bueno, simplemente como la ecuación es la misma a la izquierda y a la derecha de x igual 2, ya que es una ecuación única para todos los x, asumimos que los dos laterales darán exactamente lo mismo, sin necesidad de escribirlos en forma explícita. Es decir, nos evitamos tener que hacer esto. Escribir por un lado el límite cuando x tiende a 2 por derecha, de esa función, reemplazando y nos va a dar menos 2, y escribir por otro lado el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, en la misma función, que al reemplazar, por supuesto, me va a dar lo mismo. Entonces, para simplificar el trabajo y no tener que escribir esto directamente, cuando la ecuación a izquierda o a derecha del valor al cual nos acercamos no cambia, bueno, se plantea directamente ese límite, entendiendo que se refiere a un acercamiento simultáneo por izquierda y por derecha. O sea, esto es quizás no está mal escribir esto, está bien de hecho, pero lo que hacemos es tratar de compactar un poquito la escritura para que no sean los ejercicios tan largos, ¿sí? El concepto de límite lateral sigue existiendo, siempre está. Simplemente por ahora lo dejamos un poquito de lado, sustentados en este hecho de que a la izquierda y a la derecha de x igual 2 la ecuación es la misma porque es la única ecuación que tenemos dando vueltas. Muy bien. Más adelante vamos a ver ejemplos donde tendremos que retomar el uso de límites laterales en forma explícita, pero no por ahora. Entre paréntesis, ese tipo de situaciones se presentan mucho en funciones por tramos, que son funciones donde tenemos un brusco cambio de ecuación a partir de un determinado valor de x. Entonces, en ese determinado valor de x, bueno,
quizás a la izquierda o a la derecha la ecuación no sea la misma, ¿no? Pero no por ahora. Vamos a un segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a 5 de x más 1 dividido 2 a la x. Bueno, reemplazo, hago las cuentas y me queda 3 sobre 16. Es un número, sí, fraccionario. Listo, es el resultado del límite. Fácil hasta ahora, ¿no? ¿Siempre es tan fácil? No, claro que no. A veces al efectuar el reemplazo podemos obtener algo que no es un número. O sea, un resultado que no es un número real. Y ahí comienza el verdadero cálculo de límites. Una primera opción es que obtengamos una división entre un número distinto de 0 y 0. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado sobre x menos 1. Cuando yo reemplazo, arriba me queda 3, por supuesto, porque es 3 por 1, y abajo me queda 0, porque es 1 menos 1. Bueno, no se puede dividir por 0. 3 dividido 0 no es algo que yo pueda resolver. La división por 0 no existe. Pero en el contexto de un límite, donde en realidad x se está acercando a 1, porque x tiende a 1. Eso significa que el denominador en realidad se acerca a 0. Y si a un número lo dividimos por algo que se acerca a 0, el resultado se acerca a infinito. Y remarco estos acerca muchas veces, porque es lo que le da identidad al concepto de límite, que habla de qué pasa cuando me acerco a. ¿Sí? Nunca llego. O sea, x nunca llega a valer 1, por lo tanto el denominador nunca llega a valer 0. ¿Sí? Son aproximaciones. Se acerca cada vez más, pero nunca llega a destino, digamos. Entonces nuestra conclusión va a ser, cuando nos quede un número dividido 0, dicho mal y pronto, es que el límite es infinito. El resultado del límite es infinito. La pregunta es ¿por qué? ¿Que es algo caprichoso? No, vamos a darle una interpretación a esto. Una interpretación a esto de un número dividido, algo que tiende a 0. Ahí puse explícitamente la flechita indicando que lo de abajo no es 0, sino algo que tiende a 0. ¿Por qué digo que si un número es dividido por algo que se acerca a 0, el resultado tiende, o se acerca, que es lo mismo, a infinito? Bueno, acá la clave es fácil entender esto si se acuerdan que dividir es partir. Dividir algo es partirlo en partes. Si yo tengo una cantidad y la parto en partes cada vez más pequeñitas, la cantidad de partecitas será cada vez más grande. Un ejemplo bien gráfico. Imagínense una pizza. Cuanto más chica es la porción, más porciones puedo sacar. Si el tamaño de las porciones tendiera a 0 de ancho, la cantidad de porciones que yo podría sacar de una pizza tendería a infinito. Creo que de esa forma es fácil de entender el concepto. Si el tamaño de las partecitas tiende a 0, es decir, el divisor tiende a 0, el de abajo, la cantidad de partecitas tenderá a infinito. O sea, el resultado tenderá a infinito. ¿Sí? Entonces, de esta manera queda claro desde un punto de vista conceptual por qué entendemos a una división por algo que se acerca a 0 como algo que tiende a infinito. Una segunda opción, la más, digamos, fuera del reemplazo directo donde el límite ya sale simplemente reemplazando, una segunda opción, la más trabajosa, es que al reemplazar obtengamos lo siguiente: 0 dividido 0, o 0 sobre 0. En este caso no aplica el razonamiento anterior, ya que el numerador es 0, no hay nada que repartir. ¿Sí? O sea, lo del resultado infinito es cuando lo de arriba no es 0 y lo de abajo tiende a 0. Pero acá los dos tienden a 0, entonces no tengo nada que repartir. Por eso no puedo pensarlo de esa forma. Bueno, esta expresión 0 sobre 0 en matemática la llamamos una indeterminación. Por cuestiones de tiempo, el concepto de indeterminación es bastante delicado y no me voy a detener en eso, pero sí quiero que sepan de forma clara lo siguiente. Una indeterminación no puede ser jamás el resultado de un límite, ya que su propio nombre lo dice. No determina nada, indeterminado.
frente a esto, frente a este tipo de resultados cuando reemplazamos, hay que seguir trabajando hasta llegar a algo más concreto. O sea, que yo reemplace en un límite como un primer intento de resolverlo y obtenga este resultado, este tipo de resultado 0/0, que en realidad después vamos a ver que hay otras indeterminaciones, esta es la primera que les presento, no me permite afirmar absolutamente nada. No sé si el límite existe o no, si da infinito, si da 8, si da -9, si da 0. No sé. ¿Sí? Es un resultado intermedio que no conduce a nada concluyente. Bueno, la pregunta es, ok, pero ¿qué hago entonces si reemplazo y me da 0/0? Bueno, para salir de una indeterminación, se dice en matemática salvar la indeterminación, es decir, saltear ese resultado inútil, tenemos que trabajar un poco con la ecuación de la función. El tipo de trabajo a realizar depende del tipo de función con el que estemos trabajando. Y vamos a empezar con el caso más fácil, que es si trabajamos con una función racional, es decir, una función que sea una fracción de polinomios. Una de las funciones que vieron en Matemática 1. Y les presento un ejemplo. Límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 16 dividido x menos 4. Bueno, lo primero que hago es reemplazar. Eso siempre. Y me da 0/0. Listo. Acá se hace un simbolito que significa, bueno, esto es indeterminado y tengo que seguir trabajando, y es este. Hacer eso significa que el resultado que acabamos de obtener es indeterminado y, bueno, que tengo que seguir trabajando. ¿Qué tenemos que hacer en este contexto? En estos casos debemos simplificar la ecuación de la función para luego volver a reemplazar. O sea, hay que simplificar la ecuación de una función, que es esto que estoy encerrando ahí. Pero para simplificar algo, chicos, hay que factorizarlo primero. Entonces, nuestro primer objetivo va a ser factorizar tanto el numerador como el denominador. Por una cuestión de que los casos de factoreo son contenidos de Matemática 1, no me voy a detener con casos de factoreo y un repaso exhaustivo de ese tema. En todo caso, tendrán ustedes que revisar un poquito los contenidos de la materia inmediata anterior a esta. No vamos a utilizar casos complejos de factoreo. Los que sí tienen que manejar sí o sí con mucha fluidez son factor común, diferencia de cuadrados y el uso de la resolvente. ¿Sí? El factoreo de expresiones de segundo grado. Con que manejen esos tres casos de factoreo es suficiente, por lo menos para los objetivos de esta materia y este año. ¿Bien? Entonces, lo primero que hacemos es aplicar una diferencia de cuadrados en el numerador, porque lo de arriba es una diferencia de cuadrados. Eso lo podemos escribir como x menos 4 por x más 4. Ahora entonces simplificamos, porque tengo un factor repetido entre el numerador y el denominador. Y entonces lo que me queda es una versión simplificada que es mucho más sencillita, que es esta, donde al reemplazar obtengo el resultado del límite, que en este caso es entonces 8, 4 más 4. Bien, entonces 0/0 en una función racional, factorizo, simplifico y vuelvo a reemplazar. Concluimos, cuando x se acerca a 4 en esta función, tanto por izquierda como por derecha, la función se acerca a 8. ¿Sí? A pesar de que la función en x igual 4 claramente no está definida porque está fuera del dominio. Muy bien. Segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a 3 de 2x al cuadrado menos 6x sobre x al cuadrado menos x menos 6. Reemplazamos. Al reemplazar obtenemos la indeterminación esperada del tipo 0/0, hacemos la simbología correspondiente a que esto es una indeterminación y efectuamos el trabajo que les acabo de mostrar. Vamos a factorizar el numerador y el denominador. En el numerador puedo aplicar un factor común bien clarito, que es 2x, y en el denominador tendré que utilizar la resolvente para escribir esa expresión cuadrática en forma factorizada. Si alguno está perdido con lo que voy a hacer ahora, pause
traten de factorizarlo ustedes en forma manual, a ver si llegan a lo mismo que voy a mostrar yo ahora. 2x por x menos 3 me queda arriba y abajo me queda x menos 3 por x más 2, insisto, por aplicación de la resolvente. Eso me permite, una vez más, simplificar un factor que aparece repetido. Que tienen que poder simplificar siempre, chicos, porque, a ver, si yo reemplacé y obtuve 0 sobre 0, significa que hay una raíz en común entre el numerador y el denominador, no hay mucha vuelta. Entonces, al momento de factorizar ambos, tiene que haber un paréntesis repetido. Es justamente el que van a simplificar para salvar la indeterminación. Me queda el límite cuando x tiende a 3 de 2x sobre x más 2, reemplazo la x por 3 otra vez y ya no me da más indeterminado, me da el resultado de este límite que es 6 quintos. Muy bien, esto es todo. Ahora les indico por mensaje qué es lo que pueden resolver. Adiós.